Bendiciones, bendiciones para todos allí, bendiciones para todos. Y así comenzamos en esta noche gloriosa. ¡Wow! Qué hermoso recuerdo, ¿eh? Y así comenzamos en esta noche, nuevo día, ¿sí? Esto me hace acordar hermosos recuerdos. Año 90, este servidor estaba en las radios. Comenzamos los programas con esta alabanza tan gloriosa. Escucha. Dígalo conmigo. Él tiene poder. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. Mientras estamos esperando a los que se conectan, Él tiene poder, Esther Gregorati, se están viendo esta cita, bendiciones. Irma Fernández también, Aleluya. Estamos escuchando a Polo Negrete. Hoy nos acompaña el León. A ver la gente que se está conectando en esta noche. En esta noche tenemos visitas también que van a traer la palabra de Dios, el apóstol Masuchelli. A ver, Él tiene poder. ¿Puede cantar conmigo? Nos ayuda a vencer. Él tiene poder. ¡Aleluya! ¿Qué tal? Bendiciones, ¿cómo están todos por allí en esta hermosa mañana? Ya hemos comenzado, son las 0 horas. Y hemos comenzado todo ritmo con Polo Negrete. Él tiene poder, dice Polo Negrete. Él tiene polo. A ver quién más está mirando por allí, pueden estar saludando, a ver la gente que nos está acompañando en esta noche. Aleluya, Cristo Jesús. Gabriela Preciat también nos está viendo, le mandamos un saludito. Él tiene poder, Él tiene poder, Él tiene poder. A ver qué más tenemos por aquí. Seguimos con el ritmo, Le damos gracias al Señor, Escuchen. Bartimeo, allí está sonando. Y su vida transformó. Ricardo Gómez también nos está viendo. Buenas noches, apóstol, dice Gabriela Preciat. Nos estamos preparando para la palabra de esta noche, va a ser tremendo, Esther Gregorati, allí nos manda un saludito. Gloria al Señor. Tenemos una semana gloriosa, ¿sí? Hoy tenemos un invitado, el apóstol Masuchelli estará con nosotros trayendo un tema de conversación, un tema de la palabra que es muy interesante para todos. A ver, el tema se llama Verdades y Fundamentos del Reino. En esta noche estaremos hablando, Dice el pastor Ricardo Gómez de allí de Rosario, sí, bendiciones apóstol, desde Rosario te bendecimos, pastor Ricardo. Gabriela Preciat dice, estamos expectantes, sí, van a estar expectantes a lo que el Señor va a hacer esta noche, Lo estamos esperando, a ver si aparece por allí nuestro invitado, A ver. Bueno, en cualquier momentito ya va a aparecer. Le damos gracias al Rey de Gloria. Esta semana, ahora, mañana no vamos a estar. Vamos a volver el día miércoles. Miércoles, madrugada del jueves, estará con nosotros el apóstol, ¿sí? Pablo Arévalo, trayendo un mensaje de la palabra gloriosa, tremendo lo que va a ser el día miércoles
Jueves madrugada, obviamente, 0 horas ya es jueves, ¿sí? Eso es lo que va a acontecer. El día viernes madrugada va a estar con nosotros el apóstol y doctor, ¿sí? Juan Colmán. Estará contando su testimonio, estará trayendo un mensaje glorioso del poder del fuego del Espíritu Santo. Héctor Holz, ahí ya está nuestro invitado, Núcleo Apostólico del Sur. Ahí en unos minutitos más ya está con nosotros, amén, trayendo el mensaje, un mensaje glorioso, amén. Espíritu Santo de Dios, A ver, ya estamos cargando, vamos a ir. Aleluya. Buenas noches, dice Holz, Héctor. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Héctor, querido, un amigo. Ahí está. A ver. Le damos gracias al Señor, Le damos gracias al Señor por esto. Seguimos escuchando. A ver. Por aquí Bendecido tenemos una apóstol. alabanza más. Bendiciones. ¿Cómo está, siervo del Señor? ¿Qué cuenta usted? Bien, gracias a Bendecido, Dios, Victoria. bendecido. Bueno, estamos acá también de operador, ¿viste? Le estábamos Estamos en todas. contando, sí, le estaba contando a la gente recién que hace un ratito estaba poniendo un fondo musical y eran de los años 90 cuando comencé recién en las radios, amén, y me trajo un lindo recuerdo comenzar con ese tema en esta noche. Digo yo, bueno, vamos a ponerle ese año 90. Así que bueno, le damos gracias a Dios. No sé si se escucha por aquí, ¿se escucha un fondito musical más o menos? A ver. Sí, algo se escucha, Sí. Lo que pasa es que cuando me pongo esto ya corta todo. Bueno, le damos Ya gracias a está. Dios por todo eso. Bendecido en Victoria, tenemos una temática hermosa en esta noche, ¿sí? Y sé que la Así es. gente está expectante a lo que va a Qué acontecer bendición. en esta noche a través de la palabra. Quiero que nos están saludando, a ver, mientras vamos a tomar un tiempito, ¿sí? Porque hay gente que nos está saludando. A ver, Marcelo, mi discípulo. Ahí está, ¿sí? Marcelo Rivero. Gloria al Señor. Héctor Holz también desde allí, desde Rosario, dice, buenas noches, apóstol. Que el Señor lo come de sabiduría. Gloria al Señor. Marcelo Rivero. Marcelo Rivero es tu discípulo. Sí, está con Gloria al nosotros. Señor. Qué bendición, ¿eh? Eso es bueno, ¿eh? Los discípulos allí firmes, Hijo prestos a espiritual. escuchar. Gloria al Señor, ¿eh? Tremendo. Quiero que nos cuentes un poquito tu trabajo, amado apóstol, ¿sí? Quiero decirle a la gente que nos está mirando, el apóstol Masuchelli, amén. Hoy va a traer una enseñanza, unas palabras, vamos a tener aquí unas preguntas, porque hemos formulado unas preguntas para hacerle, porque el pueblo quiere saber. No sé si te hace Amén. acordar algo. Hay cosas que la gente se pregunta, apóstol, ¿no? Muchas veces, como no hemos preguntado nosotros varias veces, ¿qué será esto? Y nos Y a seguimos veces preguntando. recurrimos al pastor, el pastor te dice, vaya y ore. ¿Viste? Ya cuando lo oro, vaya y que Dios se lo revele. Y no es así, es bueno Que Dios saber. le revele. Ahí Otra está. discípula más. Ahí, Eliana, la saludamos, bendiciones. Te bendecimos, Eliana. Gloria al Señor por eso y se van sumando más. Contanos un poquito acerca de tu ministerio, el núcleo apostólico, ¿sí? Del trabajo que estás haciendo, por favor, Sí, antes de nosotros comenzar, ¿no? estamos trabajando prácticamente por dos líneas. Una es la línea de iglesia, la iglesia tradicional, que todos conocemos en un lugar físico y bueno, de ahí se va ganando la gente, se van agregando, nos vamos multiplicando, se hacen discipulados y bueno, eh, antes de la pandemia, ahora es en vez de antes de Cristo, después de Cristo, es antes de la pandemia, después de la pandemia. Después de la pandemia, sí. Entonces, antes de la pandemia, bueno, nos reuníamos en un lugar como congregación y ahí adorábamos a Dios, recibíamos la palabra y después, esa es la visión local. Y después Amén. tenemos lo que es la coalición o la red, que es Arquitectos del Reino, que
en realidad eso no es un formato de iglesia, sino que es un formato de poder ir estableciendo los principios del reino en diferentes congregaciones. Ahí trabajamos más hacia el cuerpo de Cristo, ¿no? Ujú. No como visión local, sino como una visión más corpórea, algo que tiene que ver para edificar el cuerpo de Cristo. Y ahí, bueno, hacíamos los congresos, los eventos, las conferencias, se convocaban a todas las denominaciones y se recibía, digamos, una palabra más, digamos, más sólida, ¿no? Y Sí, eso permitía también poder impulsar a cada pastor, a cada apóstol, a cada ministro, a la tarea que estaba haciendo, es como darle un poco más, ¿no? Darle un impulso, una ayuda más para que todos vayamos edificándonos. Creemos fehacientemente de que no la sabemos toda y que por eso Dios puso un cuerpo y nosotros cumplimos nuestra función dentro del cuerpo, sí, dentro de lo que Dios nos alumbró, dentro de lo que Dios nos dio, nosotros damos, como dice la palabra, ¿no? Lo que recibiste de gracia, damos de gracia. Entonces damos amén. nuestro aporte al cuerpo desde la luz que Dios nos entregó a nosotros. Gloria al Señor, ¿eh? Tremendo, tremendo, qué lindo. Estábamos viendo también, ¿no? En algunas fotos por allí que estaban en movimiento de, de comidas y ayudando a los barrios, allí por La Ah, Luz, el creo que es, trabajo ¿no? social también es un mandato que nos dio Dios como ministerio apostólico. Dios un día me habló sobre la comisión, no solamente ir y predicar, sino que no nos olvidemos de los pobres. Amén, Y entonces de esta manera todos los recursos que pueden llegar a ingresar a través de donaciones y demás, nosotros también nos damos a la tarea de poder también ayudar al necesitado. Hicimos lo que es, Dios nos había dado hace un par de años, activando justicia en la ciudad, eh, referente a la palabra que se habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. amén. Entonces creímos en esa palabra y activamos la justicia del reino en la ciudad, no solamente una justicia redentora, sino una justicia de suplir necesidades. Tremendo, ¿eh? Tremendo porque eso es lo que el Señor también hizo en un momento, ¿no? Le dijo a los discípulos, bueno, denle de comer a esa gente, ¿no? Y los discípulos se Claro, la veían en figurita. En ese momento los discípulos no estaban con esa visión tan despierta y empezaron a contar las monedas que tenía Judas dentro de... Tremendo, tremendo. Y el Señor tuvo que una vez más multiplicar, así como lo hizo hasta el día de hoy. Hoy podemos escuchar, yo hablo con algunos hijos espirituales que dicen, es increíble cómo el Señor nos hace sobreabundar en medio de todo este caos y de la escasez, ¿no? así es. Porque Y es hay una una promesa promesa que de se Dios. cumple, Claro, dice, el que le da al pobre, a Jehová le presta. sí. Y Dios no es deudor de nadie. No, Él no es deudor de nadie. Así que imagínate que tenemos, dándole al pobre, tenemos la posibilidad de prestarle a Dios. Tremendo, tremendo. ¿Y Es quién no le va a tremendo. querer dar a Dios? Mira que hay algunos que son bravos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno ese poder escuchar el trabajo, tanto apostólico y tanto también como iglesia física, ¿no? Digamos, Sí, lugar de reunión y todo eso. la tarea pastoral que es una tarea que amo mucho. Yo comencé como evangelista hace ya más de 19 años y en poco tiempo, bueno, Dios me llamó al pastorado y es una tarea que la hice muchos años y que amo mucho la tarea de pastor. Gloria al Señor. Creo que ningún apóstol puede decir que es apóstol si no tiene un corazón de pastor. No, obvio.
porque Es obvio, sin eso el, es obvio. sin el corazón de pastor, creo que no podemos ejercer el pastorado, el apostolado. Yo amo mucho la tarea pastoral y cuando Dios me llamó al ministerio apostólico fue una confrontación para mí porque yo amaba tanto ser pastor que no lo quería dejar. Obvio. Sí, no lo que uno lleva adentro, la Levantarme, por vocación. ahí a otro era como, no sé si a otro le habrá pasado, pero por ahí que te llamen a las 3 de la mañana, salir corriendo de acá para allá, estar en medio de las discusiones de los matrimonios, que uno quiere hacer una cosa y quiere hacer la otra, y son todas cosas que por ahí para una persona normal o natural es una locura, pero para lo que hemos sido llamados en esta tarea es un placer y es una gran responsabilidad el poder estar, digamos, pastoreando gente y Tremendo. ayudando a la gente, ¿no? En una parte Jesús dice, andan como ovejas sin pastor. O sea, gente que anda de acá para allá en la vida Sí, y que necesitan una guía, necesitan un acompañamiento y bueno, el único que nos puede poner ese corazón es el Espíritu Santo. único. Antes de conocer a Dios, creo que no teníamos la sensibilidad de poder mirar más que nuestro ombligo. Sí, tremendo, tremendo. El trabajo Sí, pastoral llevó muchos años y seguís teniendo ese mismo trabajo, solo de otra perspectiva, porque Dios te ha puesto, ¿no? Una responsabilidad más. A veces, mira, me encontré con tanta gente que no, ahora ya soy apóstol, me dicen algunos, ¿no? Y yo digo, y yo me pongo a pensar en realidad, ¿sí? Es decirle al Señor, me dejo poner más responsabilidad en el lomo. Eso y es. sí, Porque uno lo ve como humano, ¿no? Porque esto es así, claro, porque hay gente que no están mirando y dice, uno ya es esto, el otro llegó allá. Yo creo que cada específico, cada ministerio tiene su trabajo, su labor, y el del pastor, wow, ese sí, te entiendo, te nos comprendo. sacamos el sombrero delante de los A, pastores. a ver todos los pastores que están ahí, ustedes que quieren ser apóstoles, ay, 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 se quieren poner más arriba, más, como responsabilidad. Tienen mucha responsabilidad los pastores, mucha. Así es. Pastorear, guiar, enseñar, Los soportar, ser de bendecimos a los referee. pastores. ¿Te tocó ser referee? Sí, Contanos un poquito. A ver, alguna anécdota. un minuto. Sí. Bueno, estamos escuchando al apóstol Masuccelli, amén, con su trabajo, ¿sí? Trabajo vario dentro del Esto es en apostolado. vivo. Ah, sí, sí. Estamos Esto como en sale casa, así. ¿no? Quédate en casa, Está- dice. Estamos como en casa. estamos practicando para cuando tengamos el programa, ¿viste? Entonces ya estamos Claro. así, ¿viste? El vivo sale todo. El mate, que se le cae la taza, sí. Sí. Raquel Casa nos está viendo, mandamos un saludo también. Y conmigo puede pasar cualquier cosa, porque yo por ahí muevo el pie, tiro el celular, ¿viste? Siempre me pasan esas Sí. cosas. Soy bastante También está un inquieto. hijo espiritual ahora viendo, que le mandamos un saludo, el profeta Marcelo Blanco, desde allí, desde Santa Fe. Lo San bendecimos. Lorenzo, está la pastora Julia Gloria a de Dios. Bender, Jiménez, dice bendiciones apóstoles, te bendecimos, y seguimos un poquito. A ver, ¿te acordás de alguna anécdota que tuviste que hacer de referir o Sí, algo que antes de comenzar? Este es un entre a lo que vamos a tocar esta noche. mira, recuerdo una vuelta cuando me pusieron un revólver en la cabeza, Ay, ay, un ay, ay, ay. discípulo que era, digamos, de la policía, y era discípulo, y él tenía por costumbre, hasta que, bueno, después fue cambiando, ¿no? El Señor lo fue cambiando. Él cuando vino al ministerio vino con su matrimonio quebrado y Sí, bueno, él tenía un temperamento bastante fuerte y me acuerdo una madrugada tipo 2 3 de la mañana
un teléfono que suena y ir para allá y la mujer encerrada en la habitación y él con el revólver en la mano, pateando la puerta y bueno, son todas cosas Que que son tuviste que difíciles entrar de como pastor. manejar. Y allí no, ahí no entra nadie más que el pastor. Ahí no quiere entrar ni la policía. Sí, por eso es necesario. Tienen que honrar a su pastor, ¿eh? Hónrelo, porque cualquier cosa, llámalo al pastor. ¿Te duele el ojo? 3 de la mañana. Vos llamás a... No, no, la ambulancia viene otro día, te dice. Pero pues llama al pastor, el pastor lluvia, bicicleta, todo tiene que andar al pastor. Bendecimos a los pastores que cumplan su ministerio porque es de mucha honra delante de los ojos de Dios, así como el diaconado. ¿Eh? Así es. Sí, yo tengo también parte de mi familia en el diaconado y siempre digo yo, el que es bueno en el diaconado, que obedece, ya está para cualquier... ¿Qué pasó? ¿Desapareciste, siervo? Bendiciones por allí, a ver, en el nombre de Jesús. No sé qué pasó ahí con el apóstol, estaba recién con nosotros. A ver, por favor, apóstol, aparezca. Estábamos escuchando recién, amén, escuchando recién el trabajo del siervo de Dios. Tenemos un tema hoy espectacular para que usted escuche. A ver, el título del tema que vamos a tocar hoy es Verdades, ¿sí? Verdades y fundamentos de reino. Pero esto como es en vivo, a ver, pastor por allí, no anda por allí, nombre de Jesús. Bueno, ya en cualquier momento va a aparecer. A ver qué tenemos de fondo musical aquí. ¡Uepa! ¿Qué tenemos de fondo musical aquí? En el nombre de Jesús, ¿eh? A ver. Oh, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, vamos, vamos. Ahí llega nuevamente. El nombre de Jesús. Eso. A ver. Estamos tratando de que salga al aire. ¿Qué pasó? A ver. A ver. Apóstol, usted que está mirando ahí, no me sale, te estoy enviando la invitación. Te estoy enviando la invitación y no me está saliendo. ¿Qué pasa ahí? Fíjate un poquito tu celular. Quiero decir que esto es en vivo. Estamos saliendo en vivo y todo puede pasar en vivo. Núcleo apostólico se me apagó. Fíjate bien el celular, amado. En nombre de Jesús. No sale, dice, sí. Estoy enviando la invitación. Te envío, si estás escuchando, te estoy enviando la invitación y no recibe. Volvé a salir y a entrar. Salí y entrá. A ver. En nombre de Jesús. Esto es en vivo. A ver si está por aquí, núcleo apostólico. Tengo el núcleo apostólico aquí, pero... A ver ahora. Agregar. Ahí está. Ahí tiene que andar. Tiene que andar. Vamos, 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 vamos en el nombre de Jesús. La tecnología, después vamos a ir mejorando, ya estamos viendo la cámara allí, ¿eh? En nombre de Jesús, ¿eh? Ahí está conectando. Ahora sí, se había cortado en el nombre de Jesús. Sí, te mandaba y no salía. Bueno, estamos al aire, ¿sí? Acá estamos bien. Tenemos un tema glorioso en esta noche, ¿sí? Así es. Porque este es un programa en la cual tenemos invitados, pero el enfoque más allá de cualquier cosa, el enfoque es poder aprender todos juntos, ¿sí? Amén. Escuchar la palabra explicada, ¿sí? Porque muchas veces tenemos muchas preguntas y a veces nosotros vemos los videos en vivo y queremos decir, ¿cómo me gustaría que hable de tal cosa?
¿cómo me gustaría? ¿Sí o no? ¿Te pasó alguna Sí, vez? Y bueno, muchas veces. y, Me sigue y es pasando. bueno, es bueno, es bueno siempre poder compartir esto, porque hay mucha gente que necesita entender, necesita saber y necesita eh, esa guía de ministros de Dios. Amén. Porque todo va a pasar, ¿sí? La música, lo que podamos llegar a hacer, ¿sí? Que llama mucho la atención, todo eso va a pasar, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. No pasará. Y qué bueno es poder ser entendido en la palabra, porque luego vamos a ser edificados. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Edificar. Amén. Vamos a lo nuestro. ¿Te parece? ¿Querías decir Vamos algo, directo mandar saludo a alguien? Podés hacerlo a antes de mi, comenzar. a mi amada, que está ahí haciendo dormir a mi bebé. Bendecimos a la pastora ahí, en el nombre de Le Jesús. mando un beso, la pastora Carla. Gloria al Señor. Pastora Carla está haciendo su ministerio, hacer dormir al nene. Sí. Gloria al Señor. Y Bendecimos este a salió las esposas inquieto de como los yo. ministros. Bendecimos a las esposas de los ministros. Hay Amén. siervas del Señor que están activas, tienen ministerio y la verdad que se merecen más que un aplauso, ¿sí? Las ministros del Señor. Vamos al tema de esta noche, amado. Vamos, Tenemos temas. El tema que vas a tocar en esta noche es verdades y fundamentos de reino. ¿Puede ser? ¿Es así? así es, así es. Bueno, ya antes de comenzar, más que vencedores son hijos espirituales. Amén. De allí de Villa María le mandamos un saludo grande. Están Amén. presentes los apóstoles Ale y Juan que estuvieron ayer, ayer o anteayer, que cantaron hermoso. Amén. Vamos al tema. Verdades Vamos y al tema. fundamentos. Atención, gente. Verdades y fundamentos. Sí, Y una de fundamentos. las, yo quisiera en este día, antes de poder entrar en el tema, poder alinear, porque a veces, como en todas las cosas, hay diferentes pensamientos. Y creo que Obvio. eso también es de parte de Dios, porque ahí se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces, en la diversidad de pensamientos, se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Pero cuando vamos a lo que es el fundamento, eh, hay una palabra que yo me anoté acá en 1 Corintios 1:10. Amén. Dice, os luego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí Aleluya. vemos tres cosas que el Señor nos está pidiendo como iglesia. Tener un mismo hablar, tener una misma mente, o sea, un mismo pensar, y tener un mismo criterio. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Yo me pregunté muchas veces esto, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos nosotros, si somos todas personas diferentes, hablar lo mismo, pensar lo mismo y tener el mismo criterio? Porque está la diversidad, Sí. hay diferentes pensamientos. Si nosotros recordemos, y vos, apóstol, has recorrido diferentes congregaciones, en un lugar predican una cosa, en otro lugar predican otra, en otro lugar, y eso está bien, pero el Señor quiere que tengamos un mismo fundamento. Después de ahí, cada uno mire cómo sobreedifica, dice la palabra. Entonces, para hacerlo más entendible, yo recuerdo que hace muchos años atrás, las naciones tenían cada cual su horario. O sea, Ujú. no había un meridiano. Hoy por hoy tenemos nosotros lo que es el meridiano de Greenwich, que es lo que marca la hora cero, ¿no? Y eso creo que es lo que le está pasando a la iglesia. No podemos encontrar el meridiano, la verdad, desde el punto cero,
para arrancar todo desde cero. Ujú. ¿Ves? Por eso, no sé si te habrá pasado, hay muchos que te dicen, no, no, yo no creo en los apóstoles, porque los Sí, apóstoles claro. terminaron con los... No, pero yo sí creo porque estaba Pablo. Y a la final, la gente se pregunta, ¿los apóstoles siguen vigentes, no siguen vigentes, se terminaron, no se terminaron? Y esas son algunas de las preguntas que mayormente la gente se hace. Creo que Sí. muchas veces te habrán preguntado como me lo han preguntado a mí. Entonces yo le Oh, digo, sí, bueno, vamos a comenzar desde un meridiano, desde el meridiano de Greenwich, o sea, de foja cero. sí. Tenemos que entender que todos tenemos que tener un mismo pensar, un mismo hablar y un mismo criterio a la hora de fundamento. Porque así de esa manera nosotros vamos a poder establecer las bases bien Sí. firmes para poder seguir edificando en la comisión que cada uno tiene a nivel individual. Entonces, eh, en aquel entonces todas las naciones tenían todos los horarios, digamos, cada cual tenía su horario, pero en un momento dijeron, no, vamos a unificar los horarios, vamos a trazar el meridiano de Greenwich y la hora cero comienza a partir de ese meridiano. La línea del meridiano, para los que por ahí no saben lo que es el meridiano de Greenwich, es una línea imaginaria que traza el mapa mundi desde la mitad y a partir de ahí nace la hora cero y a medida que el mundo o el universo comienza a dar vuelta, empieza la hora uno, la hora 2, la hora 3 y así sucesivamente. Entonces todos los países marcaron la hora desde el meridiano. Y creo que este es un tiempo de marcar la hora cero o la verdad desde el punto cero, desde foja cero, para la iglesia. ¿Y cómo hacemos? Entonces, para poder tener un mismo criterio, para poder pensar lo mismo en cuestiones de fundamento, Ujú. estamos hablando de edificación, es importante que nosotros edifiquemos sobre un fundamento y el fundamento tiene que ser Cristo. Amén. Entonces, el meridiano, la foja cero, hay una palabra que habla sobre una verdad, ¿no? Y dice ahí en Primera de Pedro, habla sobre la verdad presente. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos o cómo le podemos decir a la gente si verdaderamente los apóstoles están en vigencia o no están en vigencia? Bueno, tenemos que ir primero a esta verdad. Tenemos que saber de que hay una verdad presente, pero también hubo una verdad pasada. Ujú. Entonces, ¿dónde se marca la verdad presente hoy? Porque la Biblia es la verdad, pero dentro de la Biblia, o sea, la verdad bíblica, tenemos verdades que ya no son presentes. O sea, un ejemplo, eh, no sé, en el tema de ofrenda, eh, hoy nosotros no matamos un becerro para levantar una ofrenda. Entonces, la Biblia habla sobre sacrificios de animales, es una verdad bíblica, pero no es una verdad presente. Claro, es una Porque, verdad que ya le hicieron antes. Hoy matan claro, cocodrilos en los bolsillos. pero más allá de eso, a lo que, a lo que me quiero enfocar es que hay verdades en la Biblia, pero hay verdades que son presentes y hay verdades que son históricas, que quedaron no vigentes. Entonces, Pedro lo explica bien ahí lo tengo por acá anotado, anoté varios versículos Sí, sí. para que la Estamos gente tocando, pueda, estamos tocando el tema de las verdades, ¿no? Si claro, entonces, existen y cuántas son y cuáles son. Eso. exacto, tenemos lo que es la verdad eterna, la verdad histórica y la verdad presente.
Gloria al Señor. para que nosotros nos podamos centrar en foja cero como iglesia y comprender si verdaderamente existen hoy los apóstoles o no, y cuáles son los apóstoles que están vigentes y cuáles los que ya no están. ¿Sí? Porque si hay una cosa que cuando te dicen, no, porque los apóstoles se cerró el canon con los 12 de Jesús, y muchos decimos que no, pero hay una gran verdad y también hay una verdad a medias. Por eso quiero explicar y poner una plataforma desde la verdad presente, Amén. porque en cierta manera la gente que dice que los apóstoles se terminaron en los 12 de Jesús, en cierta manera tienen razón, pero en cierta manera no. Por eso quiero poner la plataforma para que podamos desarrollar de que si están vigentes o no están vigentes los 5 ministerios. Amén. La verdad dice en segunda de Pedro 1:12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre eh, estas cosas, aunque vosotros las sepáis, dice, y estéis confirmados en la verdad presente. O sea que si hay una verdad presente, hay una verdad pasada. Sí. Amén. Y si hay una verdad presente y una verdad pasada, hay una verdad eterna. Entonces hay 3 tipos de verdades en las cuales nosotros podemos mirar la escritura. Nos podemos parar a mirar una verdad histórica, nos podemos parar a mirar una verdad presente y nos podemos parar a mirar una verdad eterna. ¿Sí? Hay verdades que son eternas y bueno, eso lo podemos hablar otro día. Pero yo quiero hablar sobre la verdad presente, porque a partir de la verdad presente nosotros podemos trazar el meridiano de Greenwich, el foja cero, y eso comienza cuando ahí, por ejemplo, tengo acá todos los versículos, porque hay gente que le gusta que uno le ponga los versículos. Entonces, cuando... Espere que lo encuentre, ¿eh? Sí. Estamos en vivo. Quiero recordarles y estamos viendo puntos de vista, verdades. ¿Sí? Hay gente que se... Jeremías Ahí está. 31:31, ¿sí? Para los que están escuchando y puedan anotar. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Ve? ¿Cuál es la verdad presente? Porque dice en Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales yo haré nuevo pacto con la casa de Israel y en la casa de Judá. ¿Sí? ¿Ve? Cuando Dios habla de que Él va a hacer un nuevo pacto, es porque el pacto anterior, ¿sí? Dice que se estaba envejeciendo porque no tenía poder y no tenía fuerza. Entonces Él hace un nuevo pacto y a partir de ese nuevo pacto comienza una verdad presente. Y el antiguo pacto queda como una verdad histórica, queda como una verdad pasada. Obvio. Entonces, yo le pregunto a la gente que siempre dice que los apóstoles se terminaron con los 12 del Cordero. Y por ahí sí, se terminaron. ¿Por qué? Porque ¿en qué momento Jesús levantó los 12 apóstoles? ¿En una verdad pasada o en una verdad presente? ¿Sí? Los apóstoles fueron, los apóstoles de Jesús, los que estuvieron con él, fueron levantados en un viejo pacto. Claro. Amén. En el El pacto nuevo pacto antiguo. comienza después de la cruz. Amén. Es Los así. 12 apóstoles continuaron viviendo después del viejo pacto que quedó abrogado, que quedó fuera, que quedó no vigente, pero ellos fueron levantados en un viejo pacto. Entonces ahí vemos que Jesús levantó 12 apóstoles en un pacto viejo. Ellos siguieron viviendo después de la cruz.
pero ellos eran apóstoles del viejo pacto. Ahora, cuando esos apóstoles mueren y son los mártires, se sigue levantando apóstoles. Entonces ahí tenemos una verdad. Hay apóstoles del viejo pacto y apóstoles del nuevo pacto. Hay apóstoles de una verdad presente y hay apóstoles de una verdad pasada. Entonces, aquellos que preguntan, no, pero se terminaron los apóstoles con los 12. Sí, se terminaron una clase de apóstoles. Eran los Existen dos pioneros, los clases de apóstoles. primeros. Exacto. Existen dos clases de apóstoles. Están los apóstoles del Cordero Que estuvieron y con están los Jesús. apóstoles del Espíritu. Ujú. ¿Ve? Están los apóstoles del antiguo pacto y están los apóstoles del nuevo pacto. ¿Ve? Entonces, ahí, ¿cuáles son los apóstoles del Cordero? ¿Cuál era la característica que tenía que tener un apóstol para ser un apóstol del Cordero? Un apóstol que caminó con Jesús. O sea, de esos apóstoles no hay más. Porque yo no caminé con Jesús, vos no caminaste con Jesús. O sea, Jesús estuvo acá en la tierra, caminó con 12 apóstoles, pero ya no, nosotros no somos de esos apóstoles. Esos son los 12 apóstoles que caminaron con Jesús y se los denomina apóstoles del Cordero. Claro, Amén. sí. Entonces, de esos apóstoles no hay más. Son apóstoles que son de la inspiración o de la revelación. ¿Sí? Porque hay algunos de ellos que escribieron hasta cartas, escribieron parte de lo que el Espíritu Santo inspiró por revelación divina, inspiró para poder hacer las Sagradas Escrituras. Entonces esos apóstoles, la condición que tenían que tener era la condición de haber caminado con Jesús aquí en la tierra. Por eso de esos apóstoles no hay más, ¿sí? Son apóstoles que caminaban con Jesús, que vivieron con Jesús, que comieron con Jesús, que vieron al Cristo en la cruz, que lo negaron algunos y que los levantó el mismo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Y ellos fueron de inspiración o de revelación porque recibieron también la bendición de poder escribir parte de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Entonces, de esos apóstoles ya no hay más. Ahora, en la verdad presente, desde la cruz para acá adelante, o sea, de foja cero para acá adelante, tenemos lo que se llama los apóstoles del Espíritu. Amén. Ahí también entra Pablo, porque Pablo no caminó con Jesús, pero sí se le reveló Cristo. ¿Sí? Eso sí. Se le reveló el resucitado. Entonces ahí es donde nosotros, esos son apóstoles de iluminación. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu le alumbra, le da una luz sobre una verdad, sobre un misterio de Cristo. ¿Sí? Y esos son los apóstoles que constituye Jesús mismo en Efesios 4:11, cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, hoy tenemos apóstoles del Espíritu y son apóstoles de iluminación, no de inspiración. ¿Sí? O sea, apóstoles de revelación no hay, porque la revelación ya fue manifestada. La revelación es Cristo. Es Cristo Cristo. se reveló a la humanidad. Entonces, ahora nosotros como apóstoles, ¿sí? Se nos ilumina un misterio de Cristo y cada uno de nosotros manejamos un misterio, manejamos una luz de lo que Cristo nos alumbró. Entonces, una verdad. Amén. Y así, de esa manera, podemos edificar una parte,
¿sí? Porque nosotros somos apóstoles colaboradores para edificar el cuerpo. Entonces ahí nos sacamos, ahí podemos quitar un velo, decir, bueno, en realidad los que dicen que se terminó el canon con los apóstoles del Cordero, sí, se terminó los apóstoles del Cordero, pero comienza la etapa de los apóstoles del Espíritu. Amén. Sí. Esa es una de Recordemos las... algo, apóstol, recordemos algo. Quiero dar dos explicaciones, ¿sí? Antes de Amén. seguir. Primero, ¿sí? Hay cosas que la Biblia, esta Biblia que nosotros tenemos, la reformada, esa Biblia de 66 libros, esa Biblia que fue escrita Canonizada. y reformada en Roma, amén, acomodada en Roma, acomodada, digamos, Sí. no trae Está escrita por todos los católicos. escritos, no trae todos los escritos, ni tampoco se la Torá, que es súper completo. Entendamos desde esa parte. ¿Sí? Exacto. Porque hay gente sí, que lo único que lee son estos 66 libros y tampoco lo entiende. Entonces vamos a Sí, hablar históricamente porque para hablar hay que saber, ¿sí? Y es bueno poder enseñar, estamos bien hasta ahí. Y están los otros, ¿no? De decir, no, yo no, nosotros no, a mí no me eligió Cristo, porque para ser, ¿sí o no? Un discípulo del Señor te tuvo que haber llamado Cristo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿A usted quién lo llamó? ¿A mí quién me llamó? Si no te llamó el Espíritu Santo. Dice, pero Cristo no te llamó. ¿Acaso claro. no está el Espíritu Santo? ¿No dice, me tengo que ir yo para que venga el Espíritu Santo? ¿Quién elige Así es. entonces a los ministros hoy en día? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, señores. Porque hay El gente que Espíritu dice, de Cristo. no, te tuviste que haber encontrado con Cristo. Y entonces, si nosotros no nos encontramos con Cristo, si el Señor no nos transformó, si el Señor no nos salvó, entonces, ¿qué somos? Tenemos que entender esa parte, señores. Los que están llamados los llamó el Espíritu Santo, los llamó el Así es. mismo Dios. Sigamos, sigamos, sigamos. Sí, aparte tenemos que entender que el mismo Pablo, ya cuando Cristo había ascendido, se le apareció. O sea Claro. que si nosotros creemos que estamos ministrando y predicando un Cristo vivo, Él se puede aparecer cuando Él quiera. Si, si no se apareció físicamente, o sea, digamos en la visión o como fuese, una En el manifestación, Espíritu. ¿quién nos llamó a nosotros? ¿Quién nos quebrantó? ¿No dice que Él es el que lleva toda verdad? Es Así el es. mismo Dios que te llamó. ¿Es así o no es así? ¿Qué decís, apóstol Marcelo? ¿Quién te convenció Amén. a vos para que seas un hijo de Dios? Y a El mí Espíritu dice Santo. que el Espíritu Santo Y nos bueno, ahí convence está. de Y ahí pecado y está. iniquidad. Ahí está. Amén. Sigamos, sigamos que está bueno. Así que bueno, ahí tenemos la explicación de por qué muchos dicen que ya no hay más apóstoles. Sí, apóstoles del antiguo pacto no hay más, porque eso tenían una condición específica que era caminar con Jesús. ¿Sí? Pero bueno, eh, ahora nosotros caminamos con el resucitado, ¿sí? Y somos apóstoles de la resurrección. Amén. Entonces tenemos hoy por hoy, en esta verdad presente, en este nuevo pacto, nosotros tenemos eh, apóstoles del nuevo pacto, apóstoles del Espíritu, ¿sí? Porque estos están dados para edificar la iglesia. Ahora, ¿hasta cuándo van a estar los 5 ministerios? Esa es otra pregunta. Otra pregunta. Acá tenemos la pregunta, pero está yendo tanto. Dice, ¿siguen vigentes? ¿Sí? Hoy en día los 5 ministerios. A ver, Los a ver, a cinco ver. ministerios siguen vigentes porque la iglesia se sigue edificando. Ahora, ¿hasta cuándo van a estar vigentes los 5 ministerios? Esa es una pregunta también que se hace mucho, yo me la hice mucho tiempo. Y ahí la escritura dice bien clara, dice que Dios constituyó, o sea, Cristo constituyó
a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de un varón perfecto. Gloria al Señor. ¿Eh? Entonces, tiene caducidad el ministerio, porque dice, cuando la Biblia dice hasta, es porque hasta ahí. Amén. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos a ser un varón perfecto, y ahí volvemos de nuevo al primer versículo que te di. Dice, cuando llegamos a la unidad de la fe. ¿Y cuál es la unidad de la fe? Una misma mente, un mismo hablar y un mismo parecer. Lo que dice 1 Corintios 1:10. Que tengamos una misma mente, que tengamos un mismo hablar, que no haya división entre nosotros y que tengamos un mismo parecer. Entonces, la unidad de la fe del Hijo y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento de Jesucristo. Entonces los ministerios están vigentes para edificar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hoy estamos estableciendo esa verdad. Hoy a través de esta palabra estamos quitando un velo y estamos dando a conocer más el Hijo de Dios. Amén. Es interesante esto porque hay gente que va a comenzar a ver diferente cuando lea la Escritura. ¿Sí? Hay gente que por ahí se preguntó por años si los ministerios estaban vigentes, si el apostolado estaba vigente o no, y hoy podemos ver de que el apostolado sigue, pero desde otra perspectiva y desde otro pacto, ¿sí? Entonces, debemos entender que estamos en una verdad presente hoy como iglesia, y esa verdad presente es el nuevo pacto. Ahora, si tenemos un nuevo pacto, ¿sí? Tenemos que tener un nuevo sacerdocio. Amén. Ahí en hebreo habla sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por eso muchos, cuando leen la escritura, dice que la leen con un velo. ¿Sí? Cuando leen la escritura de Moisés, dice que todavía tienen el velo puesto. ¿Por qué? Porque lo leen con una mentalidad arónica, con una mentalidad levítica. Entonces hay cosas que no se les manifiesta, no se les revela, porque la están leyendo desde una posición equivocada. Entonces, hoy por hoy, tenemos una verdad presente, tenemos un nuevo pacto y tenemos un nuevo sacerdocio y un nuevo orden sacerdotal, que es el orden de Melquisedec, ¿sí? Y eso nos despierta y nos da una naturaleza en dos facetas, reyes y sacerdotes. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros entramos en esta verdad, cuando esta verdad se nos revela, se nos alumbra, se despierta en nosotros lo que Cristo constituyó, no en una verdad histórica, no en una verdad presente, sino en una verdad eterna. Dice, Él nos constituyó antes de la fundación del mundo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ve? O sea que Él nos constituyó en la eternidad reyes y sacerdotes, pero hoy bajo el nuevo pacto, cuando el velo se quita, a nosotros se nos manifiesta esa verdad y se nos comienza a activar la naturaleza de este nuevo pacto. O sea que todos aquellos que estamos siendo ministrados en este tiempo por esta verdad presente, se nos tiene que despertar lo que fue constituido en la eternidad, la naturaleza de rey y de sacerdote. Amén. Amén. Sí, sí, estoy prestando atención. Estoy prestando atención a todos.
Gloria a Dios. Amén, amén, Entonces, amén. ahí es donde hay gente que, como decía, leen la escritura con un velo. ¿Por qué? Porque la leen desde la posición de el sacerdocio antiguo, desde el sacerdocio levítico, desde el sacerdocio arónico, ¿ve? Pero si nosotros entendemos esta verdad presente, hoy vamos a comprender que ya la ley no está más, el sacerdocio arónico no está más, Ujú. ya la verdad, lo que es el viejo pacto quedó sin fuerza, porque dice que no podía perfeccionar porque no era, no tenía la fuerza para perfeccionar. Entonces Dios hizo un nuevo pacto, hizo una nueva verdad, la verdad presente, se activó en el nuevo pacto la verdad presente, la que hoy vivimos, y nos constituye reyes y sacerdotes dentro de esta verdad. Entonces, ahí nosotros vamos a manifestar dos cosas. Esto es tremendo porque esto yo lo enseño mucho a mis discípulos, que ellos pueden ministrar la presencia de Dios. Y creo que la iglesia hizo bien esa labor. El poder ministrar la presencia de Dios es lo que hacía un sacerdote. Ujú. Amén. La Biblia dice que Totalmente. somos linaje escogido, real sacerdocio. O sea Así eso que dice la palabra. nosotros, Amén. ¿eh? Así dice la palabra. Amén. Entonces nosotros ministramos la presencia de Dios. Ahora, como reyes, ese es el punto. La iglesia no se despertó como rey. La iglesia no despertó la naturaleza del reinado. Ujú. Por eso hoy no ejerce gobierno. Eso es una cuestión bastante interesante, porque el propósito eterno de Dios para con el hombre y para con la creación es poder administrar toda la creación. Entonces, lo debemos hacer desde una posición. Nosotros como sacerdotes ministramos la presencia de Dios, pero como sacerdotes no podemos establecer gobierno o reino, ¿sí? Porque el reino es una forma de gobierno. Entonces no podemos establecer reino y gobierno sobre naciones. Ujú. ¿Ve? Dice en Isaías 2:2, yo lo estuve ministrando el domingo pasado, sobre que en los postreros tiempos Dios se va a levantar el monte de la casa de Dios sobre todos los montes. Dice que vendrán todas las naciones a consultar los caminos. O sea, esa es una verdad tremenda, porque hoy por hoy las naciones están como en una situación de caos, en una situación de crisis económica, social, cultural y en un montón de áreas. Y no tienen dónde ir a consultar. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos despertado en la naturaleza del reinado. Ujú. ¿Ve? Porque falta ministrar la verdad presente. Porque, o sea, el sacerdocio arónico ministraba el templo, funcionaba dentro del templo, dentro del lugar santísimo, pero nunca funcionó en la ciudad. Y ahí tenemos una verdad del reino, porque hoy la iglesia solamente funciona dentro de las cuatro paredes, dentro del templo, pero no tiene la habilidad de poder funcionar en la ciudad. ¿Ven? No es respuesta ni solución en ningún ámbito de la ciudad. Entonces ahí es donde debemos concientizar a la iglesia, el poder despertar, ¿sí? Esta verdad, el poder establecer una verdad que es la verdad presente bajo un nuevo pacto, bajo un nuevo sacerdocio, y para aquellos que dicen que
hoy ya no hay ley, yo disiento de eso porque Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla, pero él en una parte dice que les dijo, Moisés dijo esto y esto y esto, pero ahora yo les digo. O sea que él no eliminó la ley, sino que la cambió. Dentro del nuevo pacto estamos bajo la gracia, pero la gracia tiene ley, y es el amor. Dice, en esto consiste toda la ley, en que se améis los unos a los otros. Unos a los otros. ¿Ve? Entonces, la gracia no es que no tiene ley, tiene una ley diferente al viejo pacto. El viejo pacto tenía ordenanzas, estatutos y mandamientos, pero el nuevo pacto tiene una ley más fuerte, que es el amor. Tremendo. Sobrepasa todas las cosas. Claro, El antiguo pacto tenía ley de verdad. Caían muertos y no, pero este tiene el amor, tiene vida eterna, tenemos al Espíritu exacto. Santo. Qué tremendo, qué tremendo. Sigamos escuchando, Así porque hay que gente que está oyendo con en esto atención. consiste la verdad presente, que hoy tenemos un sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y él es apóstol también. Dice que él es nuestro sumo sacerdote y apóstol de nuestra fe. O sea que imagínate que si Jesús es apóstol y nosotros somos ministrados por el Espíritu de Jesús, somos ministrados por un espíritu apostólico. O sea Obvio, que la totalmente. iglesia tiene que ser apostólica. Y sí, la iglesia fue encomendada, ¿no?, a un apóstol, y así sucesivamente a Exacto. los apóstoles. Así que el que no entiende estas cosas, no puedo entender yo. ¿Quién los llamó? Entonces esto es interesante porque hoy, apóstol, estamos quitando un velo, estamos mostrando que la iglesia necesita despertar en algunas cuestiones. Es interesante poder entender de lo que Dios nos está revelando, poder también compartirlo y poder entender, como decíamos, cuántas verdades hay para poder ubicarnos en la palabra de Dios y saber en qué parte me toca hoy como generación, ¿sí? Los apóstoles en su generación les tocó una parte, hacer una tarea, una función para su generación, pero hoy nosotros como iglesia estamos en otra generación. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Cómo yo me puedo ubicar en mi generación y en la verdad? Hablábamos de una verdad histórica, de una verdad presente y una verdad eterna, ¿sí? Entonces yo, trazando estas tres verdades, me puedo ubicar. La verdad histórica me sirve como si fuese un recuerdo de mis antepasados, ¿sí? La verdad presente es lo que yo estoy viviendo hoy. La verdad eterna es algo que no tiene, no, es atemporal. Es algo que Dios establece y permanece para siempre. ¿Sí? Son Amén. verdades que no tienen tiempo, no son ni históricas ni presentes, son verdades. Amén. Amén. Es la palabra. Entonces, ¿eh? Es la palabra. No tiene final. Así Todo es, va a pasar menos. mi palabra, ¿O no? Ay, así. así es. Entonces, hablábamos también de que hay dos clases de apóstoles, ¿sí? Están los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu. Unos son de inspiración y otros son de iluminación. O sea, ya no hay nada que se tenga que revelar porque ya se manifestó todo lo que se tenía que revelar, la Escritura lo dice, y se reveló Cristo. Ahora, por causa de la ignorancia,
hay tinieblas. Entonces Dios tiene que iluminar, tiene que dar luz a lo que ya Él reveló, que es Cristo. Entonces nosotros como apóstoles lo que recibimos es luz de lo que ya fue revelado, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y también hablamos de lo que es la verdad presente. Dentro de la verdad presente está el nuevo pacto, que se inicia en el nuevo pacto, y que tenemos un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y eso nos despierta como iglesia dos naturalezas, naturaleza de rey y naturaleza de sacerdote, para que nosotros podamos desarrollarnos, porque Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Desarrollarnos en nuestra vida como sacerdotes, pero también desde una plataforma para poder administrar en el ámbito que Dios nos ponga. Una vez me preguntó un discípulo, me dice, ¿cómo hago para servir a Dios de tiempo completo si tengo mi taller mecánico y tengo que trabajar y trabajar? Y la gente muchas veces tiene este concepto. Dice, no, yo siento llamado de Dios, pero tengo que trabajar y no sé qué hacer, porque tengo que mantener mi familia. Entonces Muchas yo le veces lo dije lo escuché. siguiente, le digo, mirá, vos querés servir a Dios de tiempo completo. Le digo, ¿vos qué haces? Soy mecánico. Bueno, hacé tu trabajo excelente, sé un buen padre, sé un buen esposo y sé justo con lo que cobras en tu trabajo y vas a estar sirviendo a Dios de tiempo completo. Porque no hay una separación entre lo secular y lo espiritual. Nosotros como iglesia hemos entendido antiguamente de que teníamos un trabajo secular y teníamos un llamado de parte de Dios. Y eso no es así, es una mentalidad platónica. Nosotros somos una vida integral y todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Entonces, si yo hoy me pongo a cocinar, estoy sirviendo a Dios. Si yo hoy me pongo a cortar el pelo, que es mi oficio, yo estoy sirviendo a Dios. Amén. Y sobre cómo yo hago para poder desarrollarme y poder decir estoy sirviendo a Dios, entendiendo mis dos naturalezas. Como sacerdote ministro de la presencia de Dios y puedo ministrar a otras personas, ¿sí? Porque Dios, el Espíritu Santo, se mueve a través de el sacerdocio aquí en la tierra. Pero como rey yo puedo establecer un negocio, yo puedo involucrarme en diferentes áreas, por ejemplo, ser un buen médico, ser un buen policía, porque yo como rey, los reyes que son los políticos, son los empresarios, ¿sí? Tengo esa naturaleza en el orden de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y era rey. Él ministraba la presencia de Dios, ministraba el templo, pero también gestionaba una ciudad. Él estaba a cargo de una ciudad. Era el rey De de gobierno. una ciudad, de Salem. Entonces, podía ejercer las dos funciones. Entonces ahí también tenemos un tema. Y los cristianos podemos hacer política. Y si solamente soy sacerdote, no, pero si soy rey, sí. Porque yo puedo establecer leyes dentro de una ciudad que tengan la normativa de Dios. Y ahí me metí en un terreno complicado. Sí, no, no, no. Son terrenos complicados que es muy lindo entrar, ¿sí? Y me trajo a memoria algo, porque yo muchas veces he hablado con gente y yo tuve en un tiempo una mente muy cerrada, porque nos criaron con esa mente cerrada, Así es. con lo de antes,
que negaron mucho tiempo los 5 ministerios activos, que por causa de esas cosas no crecimos, y hoy por hoy, cuando uno se le enseña la verdad, dice, esto están todos locos. ¿Sí? Y yo soy testigo de esas cosas porque por causa de eso, bueno, fueron cosas de la vida. Yo pasé ese desierto de 20 años fuera de Dios, totalmente apartado de Dios porque fui criado en el Evangelio de pequeño. Y una de las palabras que me hiciste acordar recién es como ser sacerdote, ministrar y como dijiste de tiempo completo. Y antes se entendía mal, decían, el Señor me llamó y la familia pasaban unas necesidades imponentes. Yo quiero Y decirte algo, cuando Dios te llama, te sostiene. así es, Ahí está. Por eso mucha gente dice, antes que me llame Dios, prefiero que no me llame nadie. Y no es así. Yo creo que las cosas Dios equivale todas las cosas, las pone en orden. Amén. Lo que pasa es que a veces la gente, hay algunos vagos que dicen, Dios me llamó, ¿me entendés? Por ahí, y la familia paga el pato, y eso no es un llamado de Dios. Y me hizo así es, acordar esto justamente cuando estabas hablando, como rey y sacerdote podemos así es. tener lo comercial, lo que nos va a sostener, ¿sí? Y también somos ministradores del Espíritu de Dios. Sigamos, sigamos si tenemos Tremendo. un tiempito. Y bueno, no sé si tenés alguna pregunta más ahí que, A ver, quedamos en cuál es la diferencia entre iglesia y reino. bueno, la iglesia se edifica y el reino se expande, ¿no? Ajá. O sea que ahí tenemos una línea vertical y una línea horizontal, porque la iglesia no puede solamente funcionar verticalmente. Eso vendría a ser solamente meternos adentro del templo o del lugar físico y solamente tener una relación con Dios. Nosotros necesitamos que desde la relación con Dios podamos manifestarnos al mundo, Uh-huh. ¿sí? Entonces tenemos que tener lo vertical y lo horizontal. Por eso Dios hace iglesia y hace reino. El reino es hacia afuera, la iglesia se edifica hacia arriba. Eso le pasó a los de la Torre de Babel, pero tenían la motivación incorrecta. Ellos solamente querían llegar a Dios, pero no les Lo único. interesaba. ¿Ve? Y muchas veces nos pasó como iglesia, ¿no? De tener reuniones extraordinarias, salir lleno de la presencia de Dios, pero no afectar el mundo en que vivimos. O sea, el mundo en que vivimos es nuestro entorno, afectar nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro barrio. ¿Ve? Eso tiene que ver con reino, porque el reino es hacia afuera, el Claro. reino se expande, porque ya lo estableció Cristo, nosotros no establecemos el reino, nosotros expandimos el reino establecido por Cristo. Claro, ¿Sí? Por eso Jesús dijo, el reino ya está entre vosotros. claro. Lo más Él lo complicado es estableció, está. nosotros lo extendemos. Eso, Él lo Claro, estableció, nosotros lo extendemos. Vayan exacto. y hagan discípulos, dijo. ¿O no? No toca la tarea más fácil, establecer el reino era complicado, por eso lo tuvo que hacer Cristo. Nosotros no podríamos Sí, establecer algo eterno, algo tan glorioso, no tenemos ni la facultad ni nada para poderlo hacer. Entonces Cristo estableció el reino, nosotros lo expandimos como iglesia. Ahora, para que la iglesia pueda expandir el reino debe ser edificada a la medida, a la estatura. ¿Ve? Y eso tiene que ver con madurez. ¿Sí? Una iglesia inmadura es una iglesia que no puede desarrollar ni extender el reino. Solamente te crea un sistema religioso. Como en aquellos tiempos que nos decían, no, no vaya a la facultad porque ahí está el está mundo y el lleno de mundo te quiere. mundanos. Claro, Ahí está, ¿ves? exacto. ¿Ve? Y Teníamos que nosotros vivir qué en una burbuja. Ese era el exacto, problema. quedamos encapsulados.
Entonces la iglesia perdió reino. Y reino tiene que ver con territorio. Nosotros perdimos el territorio de la educación, perdimos el territorio de donde se toman las decisiones de una ciudad en el ámbito de la política, perdimos el territorio, por eso las tinieblas tomaron esos lugares. Esa es la ley del espacio vacío. Donde no está la iglesia, están las tinieblas. Y sí, si no está la luz, están ¿Eh? las tinieblas. Hay dos cosas nomás. Hay dos cosas. Entonces la iglesia no pudo manifestar luz en diferentes ámbitos por causa de la ignorancia, por causa de pensar que solamente teníamos que estar disfrutando de la presencia de Dios. Entonces, sí tenemos que disfrutar de la presencia de Dios, pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que no solamente disfrutar, sino que manifestar. O sea, poder extender el reino es manifestar todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces, la diferencia entre iglesia y reino es que la iglesia se edifica y el reino se expande. ¿Ve? Es Amén. diferente. Amén. Tenemos, a ver, dice, ¿cuál es nuestro orden como iglesia? El orden, lo que venimos hablando hoy, es el orden de Melquisedec, ¿sí? Donde nosotros somos despertados en la naturaleza de reyes y sacerdotes. Entonces, en ese orden, yo puedo funcionar desde una plataforma de altar, ¿sí? Porque el sacerdote ministra el altar, y puedo funcionar desde una posición de trono, porque los reyes funcionan desde una plataforma de trono o de autoridad, de gobierno. Entonces, como sacerdotes tenemos 5 oficios o 5 investiduras que son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos son naturaleza sacerdotal. Amén. Y como reyes tenemos educadores, tenemos médicos, tenemos políticos. Entonces Ejército. nos podemos desarrollar en cualquiera de las dos plataformas, desde el altar o desde el trono. ¿Ve? Y dentro de nuestras congregaciones, creo que en este tiempo y bajo esta revelación se van a despertar grandes empresarios, pero no empresarios que se corrompan. Se van a despertar gente al monte de la política, al monte de la economía, al monte de la educación. Se necesita gente de luz en el monte de la educación. Yo estuve mirando en este tiempo todo lo que se quiere establecer desde las tinieblas para educar a nuestros hijos, a nuestra generación. Eh, eh, por ejemplo, la diversidad de género, el casamiento entre el mismo sexo, las relaciones sexuales con animales, y todo eso se quiere hacer desde el monte de la educación. Se quiere poner como normal esos principios que son anti Dios. ¿Por qué? Porque desde nuestras filas no están saliendo gente que se dedique a la educación. ¿Ves? Claro. Gente que se Hay muchas meta y sea luz. tinieblas en la educación. Exacto. Demasiada Que sea reina luz, que tiniebla. alumbre. Es Tiniebla, tremendo. ignorancia. ¿Ignorancia de qué? De la voluntad de Dios. ¿Ves? La voluntad Totalmente. de Dios, Y la gente conoce la voluntad de Dios. La gente sabe, entiende. así es. Pero Fernando, es muy difícil. Es lo mismo que el religioso. Se corta, apóstol. Sí, se corta, pero seguimos un poquito más avanzando. Es lo mismo que Y el ahí, religioso. Sí, seguimos hablando, seguimos hablando. y ahí es donde eh, nosotros necesitamos comprender como iglesia
el poder entrenarnos y capacitarnos, ¿sí? No para tener una cabeza así grandota y conocer muchos versículos bíblicos, sino entrenarnos en un propósito. ¿Ve? Yo le estoy hablando mucho a los discípulos que en este tiempo es un tiempo como el de José. Antes de que José pueda llegar al cumplimiento del propósito, antes de que él pueda llegar al cumplimiento de lo que Dios le había dicho que él iba a hacer, que era llegar a ser el gobernador de todo el mundo antiguo y estar, digamos, segundo de Faraón, él tuvo que pasar por 17 años de cárcel. Eso de cárcel quiere decir limitado, limitado para hacer muchas cosas. Y creo que hoy como iglesia con esta pandemia estamos en un punto de limitación, aunque nosotros la rebuscamos con un montón de cosas, pero tenemos una cierta limitación como iglesia. Y creo que este es un tiempo, como le pasó a José, en tiempo de limitación José se entrenó. José en 17 años de cárcel, antes de poder ser llamado por Faraón, él estudió 13 idiomas, porque él después Tremendo. él comerció con todos los países, ¿sí? Y no había traductor. O sea que él tuvo que aprender todos los idiomas para poder comercializar con todos los países que él iba a hacer las transacciones comerciales. Cuando le traían las tierras y él entregaba las semillas. Totalmente, ¿Ve? Había totalmente. 13 naciones que componían el imperio Egipto y él comercializaba con las 13 naciones. O sea que quiere decir que José en 17 años te aprendió 13 idiomas. Sí, tremendo. Nosotros 13 años, ¿qué hicimos? Yo hace 50 años casi y apenas hablo castellano. Imagínate. Por eso, Claro, por eso lo que es meterse en las escrituras y meterse en las cosas no que nos corresponden estar, porque nosotros decimos queremos gobierno, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé esto, no dé el otro, pero en el momento, ¿cómo va a decir el Señor? Y si vos te preparás, no te preparás, ¿cómo querés que yo te claro. entregue algo? Ni Ahí siquiera estamos vamos. preparados. ¿Sí? Ni siquiera estamos preparados. Lo único que hacen mucho es quejarse en este tiempo. Pero nunca Exacto. termina, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y el Señor dice, ¿por qué no te entrenás que quiero hablar contigo? Hay una palabra, hablando de José, y ya te dejo seguir, que fue específico, cuando estaba frente a sus hermanos. Sus hermanos no lo conocieron hasta ahí, hasta que se enteraron que era José. Imagínate, la salvación era para ellos. ¿Qué le dijo? Vosotros no me habéis traído aquí. El Señor permitió todo esto para que yo os preservare vida. Qué tremendo, tenemos esa misión en este tiempo. Tremendo, ¿no? Amén. Y siguiendo con la línea de José, José estudió ingeniería, porque José armó los sitios de almacenaje donde se metió toda la semilla, que después, 430 años después, cuando Moisés sale, dice que se llevó toda la semilla que José había guardado en esos lugares de almacenaje. Y ninguna se pudrió, ninguna tuvo borbojo, ninguna tuvo nada por la ingeniería donde se guardaron. Tremendo. Es tremendo eso. Entonces, creo que este es un tiempo donde como iglesia siempre se hizo, digamos, un hincapié en buscar la presencia de Dios y eso tiene que estar. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que relacionarnos con el Espíritu, tenemos que más que nunca estar en conexión, en ayuno, en oración, en búsqueda de su presencia, en investigar la palabra de Dios, pero también tenemos que reenfocar a la iglesia a capacitarse, no solamente en la palabra, sino en el destino y el propósito que Dios nos quiere enviar, ¿sí?
¿Mm? Creo que es un tiempo de hacer hincapié a nuestros congregantes de que se puedan capacitar en el don, en el talento, ¿sí? En el llamado hacia qué lugar. O sea, hay gente que tiene un peso por la medicina, por los niños, por ser pediatra, y creo que Dios va a alumbrar a esos médicos de una manera tal de que hay médicos que si se meten en Dios, Dios le va a dar una luz tan grande que hasta vamos a descubrir vacunas, vamos a descubrir cosas. Los hijos de Dios, dice que Daniel era 10 veces más inteligente que todos los demás, que todos los que estaban con él. Y Él sí, era un asesor de gobierno, pero él era 10 veces más inteligente. Entonces, imagínate si los médicos de hoy, los investigadores de hoy son inteligentes, imagínate un hijo de Dios en la medicina, 10 veces más inteligente. tremendo. Por la Imagínate sabiduría eterna. un político íntegro, pero 10 veces más inteligente, un economista, ¿sí? Que sea 10 veces más inteligente, pero con integridad, ¿sí? Lleno de la presencia de Dios. Dice Tremendo. que José, el espíritu de José, el espíritu de Dios estaba sobre José y todo lo que él hacía, el Señor lo multiplicaba. Imagínate un economista en una nación que todo lo que él decida para la economía de esa nación, el Señor lo multiplique. Wow, wow. Esos son todos los diseños de Dios. Y lamentablemente las tinieblas ocuparon todos esos lugares. Imagínate, imagínate, ¿no? Tremendo. ¿Ve? Por eso creo que es un tiempo que de nuestras filas van a salir los David, los que le van a pegar en la cabeza al gigante, ¿sí? Que está amedrentando las naciones, la pobreza, la miseria, el abuso en todos los ámbitos, ¿sí? La injusticia. Desde nuestra fila va a salir, ¿sí? La gente que va a traer respuesta, que va a traer solución. Siempre en nuestras iglesias, siempre hemos querido levantar predicadores, hemos querido levantar evangelistas, y eso lo seguiremos haciendo, pero este es un tiempo vital para poder nosotros parir la respuesta de Dios para las naciones. ¿Qué hace falta en las naciones? ¿Qué hace falta en la ciudad de Lanús? ¿Qué hace falta en Bursaco? Hace falta gente justa en la medicina, gente redimida y justa en la economía, gente justa, ¿ve? Amén. Ciudadanos ilustres. Eso es Gloria al tremendo. Señor. Eso sí que es tremendo. Eso está tremendo. Eso sí, ese era el diseño de Dios. ¿Sí? Esas bendiciones que lamentablemente el reino de las tinieblas comenzó a ocupar y le cegó el entendimiento a la iglesia. Por eso muchos no prosperan en sus eh, emprendimientos, ni siquiera en sus ministerios, porque tienen un Dios para ellos tan limitado, ¿sí? Que no puede hacer Así es. esto, no puede hacer el otro, no puede hacer el otro. El hombre limita a Dios y sin embargo Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera, Él puede hacer y pensar, modificar todo lo que quiera. Qué tremendo, ¿no? Lo que hace Amén. la mentalidad humana Todo esto y la mentalidad de reino. lo podemos ver desde la perspectiva del reino, desde una verdad presente, ¿sí? Porque ya no somos según el orden de Aarón, no tenemos un sacerdocio levítico que solamente se dedica al templo, sino que tenemos un mejor y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿sí? Que podemos ser sacerdotes, ministrar la presencia de Dios, pero que también tenemos que despertar esa naturaleza de reyes para poder introducirnos, para poder empezar a alumbrar en diferentes áreas que la iglesia estuvo sin efectividad. Entonces, esta es una de las partes de la que nosotros estamos empezando a trabajar.
Estamos empezando a impulsar a los discípulos, a los hijos espirituales, en que no solamente se preparen en la palabra, sino que se preparen en la vocación, ¿sí? Y eso se Amén. perdió. Se perdió. Yo me acuerdo que cuando yo era chico me hacían un test vocacional en el colegio para ver Ujú. qué iba a hacer. Nunca salió que yo iba a ser pastor, eso fue cosa de Dios, cosa divina. Siempre salió que iba a ser otra cosa. Ninguno pensamos, porque yo tenía totalmente otros pensamientos, pero Exacto. Pero aparecimos acá predicando el en lo Evangelio. natural tenemos una orientación según nuestros caracteres, según lo que Dios nos puso. Entonces, según el don, según el talento, la capacidad, Dios nos dio eso por una vocación, ¿sí? Y creo que tenemos que empezar desde la iglesia a motivar la vocación de la gente, ¿sí? Hay gente que dentro suyo reprimió por la religión, no sé, el desarrollarse, por ejemplo, a la mujer la metían adentro, a lavar los platos, pero que nunca ponga un negocio, ¿ves? Entonces, Tremendo. no, la mujer tiene que estar en la casa, no. La mujer virtuosa, cuando vos ves la mujer virtuosa, dice que llevaba alimento a los necesitados, atendía a su esposa, a sus hijos y también llevaba adelante sus negocios. ¿Ves? Tremendo, sí, es verdad. Eso se le pasó por alto a la religión. Cuando Moisés sale de Egipto, él no envió hombres fuertes a buscar el oro y la plata. Dice que él envió las mujeres. Y eso es tremendo porque te viene persiguiendo todo el ejército. ¿A quién vas a mandar a recuperar el oro y la plata? Gente fuerte para que pelee con el ejército. No, él envió a las mujeres. Y dice que las mujeres despojaron a Egipto de todas las riquezas. Eso es Tremendo. violento. Eso es violento. Es totalmente violento. Eso es violento porque si estadísticamente, si vos sos un general, no vas a mandar en Y medio no, de... con una mentalidad así de medio guerrero como tengo yo, cuiden a su señora, ustedes que están mirando ahí, que son bendecidas en el nombre de Jesús. ¿Ve? Y eso nos habla a nosotros, dice que Vamos. todo lo que está en en el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. Entonces, para las mujeres que me están escuchando, este es un tiempo donde Dios las va a utilizar para despojar el sistema, ¿sí? Gloria al Señor. Dios, en la mano de las mujeres de Dios, dice que va a haber multiplicación, ¿sí? Gloria al Dice Señor. que las hebreas eran más fuertes que las egipcias, por eso ellas podían multiplicarse, ellas podían Aleluya. multiplicarse, y es Sí, tremenda esa palabra. se multiplicaron siempre. Atención las damas que están ahí ¿Sí? oyendo. Miren qué Entonces es un palabra. tiempo donde la economía mundial está cayendo y Dios va a despertar mujeres. Dios va a despertar mujeres que van a multiplicar la economía de sus hogares. Dios va a despertar Aleluya. mujeres que va a multiplicar y va a traer soluciones económicas para el hogar, para la nación, para la ciudad, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Amén. Qué bendición. Gloria al Tremenda esa Señor, ¿eh? palabra. Sí, 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 Así sí. que, Y después y no van a... Sí, sí, habla, habla. no, no, hablaba apóstol, habla. De Me paso tuvo meto, un yo poco no de fútbol. puedo. Después todos los que dicen, no, no pueden tocar, no van a predicar las mujeres, pero ¿sabés qué? Le van a poner hasta alfombra roja con tanta multiplicación de lo que va a acontecer. Yo soy medio picante en eso, pero algún día me voy a poner a hablar de estas cosas, porque estas cosas la gente tiene que saber. Y tengo la última Amén. pregunta para hacerte, la última así Sí. rápido, porque mucha gente dice, ¿los 5 ministerios tienen vencimiento? ¿Qué decimos, apóstol, a esto? Y mira, tienen vencimiento porque la escritura dice que los 5 ministerios están para esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios.
a un varón perfecto. Entonces, el vencimiento está cuando los creyentes llegan a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y llegan a un estado perfecto. Y ahora me dice, no, pero la perfección no existe. ¿Desde qué perspectiva no existe la perfección? La perfección es que nosotros podamos ser despertados como reyes y sacerdotes. Nuestra naturaleza activa en su totalidad, eso nos da perfección. Perfección no en acciones, porque todos nos equivocamos en acciones, Obvio. pero sí en naturaleza. ¿Ve? A mí Dios y a todos los creyentes, Dios nos ve, no, no me ve directamente a mí, me ve por intermedio de Cristo, y eso me hace perfecto delante de Él. Ahora, cuando yo despierto a la naturaleza que Cristo me ministra por el sacerdocio que Él ejerce, Melquisedec, en rey y sacerdote, entonces yo quedo en un estado de perfección. Amén. Sí, estoy entendiendo como que el Señor, en su sacrificio, el Dios Padre nos mira por el filtro de Jesús. Es la única forma. Sí. Ahí está, por la perfección, porque Él ve el sacrificio de su Hijo, entonces nos hizo justos. Ahí, a eso vamos, eso es. Amén. Amén. Y a la vez, el Señor Jesús nos ministra a través de su Espíritu Santo en lo que tenemos que hacer, en el ministerio que estamos cumpliendo. Y nos tiene que alinear a esas dos naturalezas, ¿sí? Ujú. Rey y sacerdote. Entonces, cuando nosotros somos despertados a esta verdad, nosotros caminamos en la unidad de la fe y en un varón perfecto, ¿sí? No por acciones, sino por naturaleza. Tremendo. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor, gracias por tu visita, amado apóstol querido, amén. Sigamos Amén. adelante, ¿sí? Sigamos adelante trabajando como hasta el día de hoy, amén. Vienen cosas Amén, apóstol. grandes en el nombre de Jesús. Te voy a pedir una oración porque hay gente que quedó allí clavadita, escuchando. Nos escribió el pastor José Carabajal, un gran amigo, amén. Ahí, Amén. y bueno, gente, aquí también hay discípulos tuyos, ¿sí? No del Sí, Señor, pero están trabajando contigo allí, los bendecimos, amén. Los los bendecimos en el nombre bendecimos. de Jesús a cada uno de ellos Vos te y pones le los damos, lentes y a mí no me gusta usar lentes, entonces tengo que acercarme. a mí tampoco, pero no me queda otra ahora, pues si no iba a estar, igual la gente se da cuenta. Hacemos una oración, hacete una Vamos ahora. oración allí para bendecir, amén, a Amén. todos los que Padre, nos en están esta hora, viendo. Señor, te damos Aleluya, gracias Padre por toda nuestro. la gente, Señor, que pudo estar escuchando. Sí, Señor. Creemos, Señor, que lo que hemos hablado, tu Espíritu, Señor, seguirá ministrando cada Espíritu Santo. corazón, Señor, seguirá revelando cada Aleluya. vida, Señor, y Sí, Señor. trayendo, Señor, luz al Aleluya. entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, todas aquellas Aleluya. personas, Señor, que van a ser despertadas en este tiempo, las Aleluya. mujeres, Señor, que van a ser activadas, Señor, Bendito Jesús. como esa mujer virtuosa, Señor, que va a traer, Señor, cuidado a su casa, cuidado Gracias, de los Jesús. necesitados y que también va a traer multiplicación financiera. Dios, en esta Aleluya, hora Jesús. declaramos, Señor, la palabra profética, Señor, y declaramos y activamos, Dios, Aleluya, Jesús. la nueva naturaleza, Señor, de reyes y sacerdotes, Aleluya. Padre, Sí, Señor. según el orden de Melquisedec, Padre, en el nombre Aleluya, de Jesús, Jesús. porque Espíritu así hemos Santo. sido constituidos en la eternidad, Dios. Tu palabra lo dice Aleluya. que tú nos has constituido reyes y sacerdotes para ti. Aleluya, Por eso en Jesús. esta hora, Señor, Gracias, traemos Jesús. un despertar, Señor, Sí, como mi Dios. iglesia para poder no Aleluya. solamente edificar la iglesia, sino expandir el reino de Gracias, Señor. Dios
sobre las naciones, Señor, las cuales tú nos has entregado como herencia, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, Aleluya. te bendecimos en esta hora Gracias, y te Padre. damos toda la gloria a ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me diste, Aleluya, Señor, de Jesús. poder Gracias. hablar, Señor, lo que tú nos hablas en el Aleluya. secreto. Doy gracias, Gracias. Señor, al apóstol Orlando, Señor, mi apóstol, Aleluya. en esta Aleluya. hora, Señor, por su vida, por su familia, Señor, en el nombre de Jesús, Gracias, bendecimos su hogar, su Padre. ministerio, y en el nombre de Jesús, Gracias, Señor, Jesús. cerramos, Señor, esta charla en tu Aleluya. poderoso nombre. En el nombre de Amén Jesús. y amén. Y amén. Damos gracias al Señor. Hay gente que se está comunicando con nosotros, después vamos a estar saludando. Amén. Amén. Es lindo con todas estas charlas. Bueno, estuvo con nosotros el apóstol Masuchelli, amén, también maestro en lo apostólico, amén. Y así como también tengo hijos espirituales que están mirando, el apóstol Masuchelli también está trabajando con nuestro ministerio. Así que bueno, tenemos mucho más en esta semana. Gracias, apóstol querido, gracias también a tus discípulos que Te estuvieron bendigo. allí, ¿sí? En el nombre de Jesús. Y hay mujeres que se pusieron contentas. Y Rosana Rivero, que nos escribe desde el sur, dice, sí, amén, gloria a Dios, claro que sí. Son bendecidas, ¿sí? Y todo lo que toca prospera. Porque el hombre lo único Amén. que hace es romper. Y la mujer va y lo cose. Te bendecimos, apóstol. ¿Sí? Un En el abrazo, nombre de bendiciones. Jesús. Bendiciones, ¿eh? Escuche. Hermosa madrugada ya, ¿eh? Amén. En esta hermosa madrugada Dios nos trajo una palabra. Recién estuvo hablando también otro apóstol, como los que vienen pasando, que están con nosotros trabajando en la cobertura. Amén. Ministerio Poder de Dios. ¿Y quién te está hablando? El apóstol Orlando Díaz, con toda la bendición del Señor. Y seguimos avanzando, y seguimos avanzando, y seguimos avanzando, y van a venir muchos más. Tiene poder, él tiene poder, él es el león de la tribu de Judá, él tiene Y así decía Polo Negrete, él tiene poder. A ver quién estuvo allí. A ver, escribir. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Gloria al Señor. A ver. poder. ¡Solo tú, Jesús! Él es el león de la tribu de Judá, ¿eh? Hay que entender que nos llamó el Señor, ¿sí? El Espíritu Santo nos llamó, ¿sí? Y seguimos avanzando para el perfeccionamiento. Quiero decirte algo, la perspectiva de este programa que hacemos nosotros siempre es escuchar gente que expone la palabra, ¿amén? Por eso es necesario siempre estar a horario y siempre oír, a ver lo que se expone, siempre lo que se expone para entender, para ver de qué perspectiva. Hay variedades de perspectiva y siempre es bueno entender y saber de la palabra. Él tiene poder. ¿Quién puede decir Él tiene poder? Él tiene poder, Él tiene poder. Él tiene poder. Aleluya. Le damos gracias al Señor, ¿eh? Estamos contentos, felices por lo que Dios nos está brindando en este tiempo. Qué lindo en este horario. A ver, hay gente que está diciendo amén. A ver, ¿quién se suma a estos amenes? ¿Quién está mirando por allí? Entra al programa y diga amén, estamos allí. Él tiene poder, nos ayuda a vencer. A ver qué tenemos por aquí que quiero compartir con ustedes. A ver, una alabanza quiero compartir con ustedes, ¿puede ser? A ver. Ay, por aquí. El Señor nos tiene en sus manos como el alfarero. Escucha. ¿Te tomó alguna vez el Señor como el alfarero? Escuchá, Héctor. Escuchá. Un día orando le dije a mi Señor,
Aleluya. ¿Quién puede decirle así al Señor, Tú el alfarero y yo el barroso. Moldea nuestras vidas, Señor. Modela mi vida Aleluya. a tu parecer. Compartiendo en esta hermosa madrugada. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. El Señor nos transforma, el Señor nos hace nuevo. ¿Quién no estuvo en el taller del Maestro? Y seguimos entrando a veces al taller del Maestro. Nos vuelve a desarmar, nos vuelve a armar, nos vuelve a romper, nos vuelve a amasar, ¿sí? Así que le damos gracias al Señor por esta madrugada. Te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Qué tremendo, una sonrisa cuando todo va mal, ¿eh? Pero nosotros tenemos alegría, gozo, paz. Amén. Quería decirles, bueno, este día no vamos a estar hoy, ¿sí? No vamos a estar. Acá, ¿qué dice Jorge Fernández? Jorgito dice, amén, estamos desde Más que Vencedores todos juntos, apoyando, recibiendo, gloria al Señor. Los bendigo, en el nombre poderoso de Jesús. Aprendas también a perdonar. Ay. Quiero que aprendas también a perdonar, decía Polo Negrete. Amén. Le damos gracias al Señor por esto. Hoy, después de hoy, de ahora este programa, esta noche no vamos a estar. Pasado mañana sí, ya estamos el día miércoles de noche, madrugadas del jueves estará con nosotros el apóstol Pablo Arévalo. Va a ser tremendo. El tema será este. Y quiero que esté tempranito, a las 12, porque va a ser muy extenso. Van a traer para anotar, ¿sí? Paternidad. Vio que muchas veces se pregunta a la gente, ¿cómo es eso de la paternidad, de estar con la cobertura? Y mucha gente dice, no, eso no está. Escuche, tienen que aprender. Paternidad versus orfandad. Y esto es a nivel espiritual. No se lo pierda. El día madrugadas del jueves, vendría a ser 0 horas porque ya pasa el día, estará con nosotros el apóstol Pablo Arévalo, maestro de la Facultad de Teología, amén, en la cual estamos trabajando. Y al otro día estará con nosotros también un amigo personal, es doctor en la palabra, un hombre que ha viajado más de 25 países, hace poquito regresó de una gira, amén. Regresó y tiene un testimonio glorioso y lo va a compartir con nosotros. Él se llama Juan Colman, desde Paraguay para todas las naciones estará compartiendo con nosotros. Tremendo, usted no se lo puede perder, la obra de sanidad que Dios hizo ahora, en este tiempito, ¿sí? Tremendo, va a estar con nosotros. Y el día sábado, el día viernes, perdón, me salté un día. El día viernes, sábado de madrugada, estaré con mi esposa ministrando desde aquí, como lo solemos hacer, y el día sábado, madrugada de domingo, a las 12 de la noche, estará con nosotros el apóstol, mi apóstol, ¿sí? Edison Dos Santos, estará con nosotros, amén, en el nombre de Jesús, compartiendo un mensaje poderoso de la palabra desde Rivera, Uruguay, Así que con toda la bendición del Señor tenemos bastante para esta semana, Acuérdese, hoy 0 horas no salimos recién al otro día, amén. Los bendecimos, Padre, bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Rey, por esta audiencia, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Quién les habla? El apóstol Orlando Díaz, con toda la bendición del Señor, el ministerio apostólico y profético internacional, Poder de Dios, Acuérdese que este programa es de Tierra de Guerreros, y todas las peticiones y todas las personas que escribieron, nosotros oramos de madrugada por usted y toda su familia. Quiero decirles algo, acuérdese que este programa es para escuchar palabra, para aprender y que aprendamos todos juntos.
Así que sigamos adelante. El entendimiento y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bendiciones.